no anuló las promesas de Dios, pero las limitó. Dicho de manera conceptual, se escucharía algo como esta frase: la apostasía no anula el plan de Dios, pero sí lo limita. Y entendamos como apostasía la negación de la fe verdadera. Si buscamos una forma práctica de decir lo mismo, se escucharía algo como esto: el pecado no anula el plan de Dios para nuestras vidas, pero sí lo limita. Ejemplifiquémoslo. Dios tenía el plan de librar del cautiverio al pueblo de Israel, y así sucedió. Israel como nación se convirtió en un pueblo libre. Nada anularía el plan divino. Lamentablemente, debido al pecado de desobediencia de ese pueblo, ellos no pudieron gozar a plenitud de esa libertad. Lo que es peor, esa generación ni siquiera experimentó vivir en la tierra prometida. Cierto, fueron hombres libres, pero su pecado limitó su bendición. En nuestras vidas es igual. Nuestra desobediencia en algún área de la vida no necesariamente va a anular el plan de Dios de darnos salvación y vida eterna, pero podemos estar seguros, lo va a limitar. Y no vamos a disfrutar el gozo de nuestra salvación. Dicho de forma más práctica, podría citar: es probable que usted y yo seamos salvos, pero si desobedecemos, pecando y deshonrando su voluntad, no vamos a gozar de las bondades de esa salvación. Vamos a vivir como miserables esclavos, aunque somos libres. Quizá, y solo quizá, y vea la condicionante, quizá y solo quizá, usted es salvo porque su conversión fue genuina. Estoy diciendo quizá porque eso solo Dios y usted lo saben. Pero debido a su renuencia de vivir, cito un ejemplo, en promiscuidad sexual, si usted es mujer, terminará condenada el resto de sus días a vivir como un amante. Dios no la diseñó para eso. Quienes viven como un amante deben ser los esclavos, las personas que viven en una subcultura y que están condenados a no gozar de plenitud y jamás sentirse libres y gozar del privilegio de ser una esposa, una mujer a quien se le respete y honre debido a su posición. Dije, quizá y solo quizá, y no soy yo el que estoy poniendo en tela de juicio si usted es salva o no, eso es entre usted y Dios. Recalco, o sale de esa condición o está condenada a vivir como un amante. Si se trata de un hombre, quítele el título de amante y colóquele doble identidad. Quizá y solo quizá es salvo, pero vive miserablemente, como un esclavo, precisamente como consecuencia de ese pecado. Es irónico, pero suena como este chiste. Allí está la cárcel y hay un rótulo que cita: todos están perdonados, pueden largarse. Y lo curioso es que hay varios que no quieren salir de la cárcel, aunque están perdonados. ¿Por qué? Quieren vivir como presos. Pues ese es el problema del pecado. Quienes decidan vivir como esclavos, es su decisión. Eso es lo que vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado: el pecado anula la bendición.
Libro del Éxodo, capítulo 33. Cuando lo encuentran, por favor, se ponen de pie. El pecado anula la bendición. Éxodo 33. Y vamos al verso 1. ¿Listas sus Biblias? 33, libro del Éxodo, verso 1. Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Yo enviaré delante de ti el ángel, y echaré fuera al cananeo, amorreo, fereceo, heveo y jebuseo. Atentos, deben recordar que en el pacto estaba que Él los acompañaría, no un ángel. La consecuencia de su pecado ahora es: yo no voy más con ustedes. Un ángel los va a proteger, pero no voy a estar más con ustedes. Se privaron de la plenitud de tener la presencia de Dios de forma permanente en medio del campamento. Verso 2, 3, a la tierra que fluye leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti. Eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo al pueblo esta mala noticia, vistieron de luto. Ninguno se puso sus atavíos, porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de duro cerviz, en un momento subiré y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos, para que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Horeb. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó, noten esto, lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Ya no era el tabernáculo del pacto. ¿Recuerdan cuando pusimos las diapositivas? El tabernáculo iba a estar en medio del pueblo, no más. Y esta fue, no quiero decir iniciativa, pero es la palabra más cercana ahora, de Moisés en pedir a Dios que no se marchara, que era lo que merecían. Moisés dice: está bien, voy a poner el tabernáculo afuera. Verso, ¿qué me quedé? 8, 7. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo, la nube que estaba a la puerta se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Un paréntesis, no tenían necesidad de esto. Ellos hubiesen podido tener acceso directo al tabernáculo del pacto, pero, recalco, su pecado anuló dicho privilegio. Verso, vayan hasta el 15. Moisés 14. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? No fue un berrinche de parte de Moisés, fue la frustración. Él dijo: ¿qué sentido tiene que yo sea el guía de esta gente si Dios ya no está con nosotros? Verso, vayan ahora hasta el 22. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano cuando haya pasado.
Leemos hasta ahí y oremos. Señor, por favor habla a nuestras vidas. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar su asiento. Con la tragedia de la adoración al becerro surgieron complicaciones teológicas. La primera, ¿cómo puede un Dios trascendente y santo morar en medio de un pueblo rebelde sin que sea consumido? No es posible, y esa es una complicación. Segunda, ¿cómo iba Dios a cumplir sus promesas cuando el pueblo ni siquiera había intentado cumplir las suyas? Y esto era un pacto. Ante estas complicaciones, una vez más, el Dios lleno de misericordia toma la iniciativa de crear un plan para reconciliar al hombre con Él. Le explica a Moisés: no te voy a abandonar, ni tampoco al pueblo. El ángel les protegerá. Moisés sube al monte y se aplaude su humanismo, se aplaude su amor por su gente y le pide a Dios que si no va a perdonarlos, que si no va a ir con ellos, mejor le quite la vida. Dios les responde de forma grave y muy tajante. Dice: al que pecare contra mí, a ese quitaré. No importa cuánto quieras llorar y cuánto quieras interceder por este pueblo. Y si tú quieres morir en lugar suyo, ese es tu problema, pero yo no voy a dejar impune al que ha pecado. Un Dios justo no puede hacer eso, aun cuando la tolerancia sería un valor. No puede dejar al pecado sin castigo. Entonces dice: no importa cuánto quieras interceder, ellos tendrán que pagar las consecuencias de sus errores. Dios no pasa por alto los desenfrenos de nadie, aun cuando Moisés interceda por ese alguien. Cierto que nos perdona y envía, como en este caso, un ángel para protegernos, pero los privilegios de su presencia no los gozarían más. Y por eso el título de nuestro estudio: el pecado anula la bendición, trae consecuencias. Y diría que una de las consecuencias a la que más deberíamos temer es la que se cita en el capítulo 34. Vayan al capítulo 34 y veamos las consecuencias de este pecado. ¿Lo tienen? Antes les pregunto, antes he preguntado esto, pero en buena hora repetirlo. Mencione 3 tesoros en su vida rápidamente. Dios. ¿Qué más? Hijos y familia. Bueno, dijeron Dios e hijos en la mayoría, al igual que en la anterior ocasión. Atentos. Con esto no estoy diciendo que debemos entrar en pánico porque nuestro pecado va a traer graves consecuencias en nuestros hijos, pero no estoy dejando de decirlo. ¿Entendieron? Lo voy a repetir. No estoy diciendo que nuestros pecados van a acarrear graves consecuencias sobre nuestros hijos, pero no estoy dejando de decirlo. Pastor, ¿qué intenta decir? Lo que el verso 7 dice. Mírenlo por favor, capítulo 34, verso 7. Que guarda, mejor desde el 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación.
Esto es grave. De ningún modo sus pecados y los míos van a quedar en la inocencia y en lo secreto. De ninguna manera. Dice que Dios visitará al que hizo el error y que pagará las consecuencias, y que una de las consecuencias es la condena sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Sé que algunos de ustedes están deseosos de decir, no entiendo, ni lo apruebo. Así es que doblemente atentos. Los que buscan una razón para poner duda sobre su fe en Dios y para no dar el paso de recibir a Cristo, siempre encuentran una excusa. Absolutamente siempre la encontrarán. Desde luego, poner en duda la justicia de la filosofía bíblica es una de las mejores excusas de los que ya han decidido. Pero, atentos, espero que no haya ninguno de ustedes aquí que no haya querido abrir su corazón y crecer en el Evangelio a consecuencia de buscar excusas, porque las va a hallar. Aunque sean buenas o no, son excusas y las encontrará. Y si alguna vez quiso que la excusa fuera poner en duda la filosofía bíblica en versos como este, que se convierte en favorito de los escépticos, porque dicen, ¿cómo voy a pagar yo los pecados de mi tatarabuelo si ni siquiera lo conocí? Eso no es justo, esto debe ser un error, esto no tiene nada que ver conmigo. Y ya dije, los que quieren una excusa la van a encontrar. Esta, lamentablemente, para los que la buscan, no va a ser una de sus favoritas, porque le voy a demostrar que esto es consecuente, práctico y muy justo. De esta forma, nuestros actos tienen consecuencia no solo sobre nuestras vidas, sino sobre la vida de nuestros descendientes. Es como una cadena de maldición, pero no como aquella maldición que tenemos en mente sobre espíritus o que lo que hemos oído sobre mitología y cosas absurdas. No, es una maldición práctica que no se rompe sino hasta después de varias generaciones. Voy a citar ejemplos para que no relacionen esto con misticismo y no vaya usted esta noche a salir pensando, hoy habló de la maldición de la momia el predicador. Verá qué práctico y simple es esto, que Dios visitará el pecado de los padres varias generaciones después. Como primer ejemplo cito, sabemos, porque la ciencia lo demuestra, que hay chicos que ya son adictos a la droga desde que estaban en el vientre de su madre. Y quien provocó la adicción a la droga fue la adicción de su madre. Su ADN, o como quiera llamarle, en su genética ya es adicto. Su sangre es dependiente de la droga y solo necesita una pequeña chispa que active la adicción para ser adicto. Y no es que Dios estuvo pendiente diciendo, esta señora era una adicta, así es que para que le duela, su hijo va a ser un adicto. Oiga, no es que Dios tenga que ver en esto. Es su decisión de envenenar la sangre de su hijo. Cuando dice visitará la maldad de su mamá, es porque nuestros actos acarrean consecuencias sobre nuestros hijos. Es también parecido con algún otro tipo de enfermedades hereditarias. El estilo de vida de nuestros progenitores o nuestros abuelos ya nos ha maldecido.
No soy especialista en el tema y por eso no tiene sentido ahondar en ello, pero los que hemos ido a consulta, todos, en X o Y enfermedad, los especialistas preguntan, ¿su papá o su abuelo ha padecido de esto, esto o esto? ¿Qué es lo que están buscando? Nuestros antepasados están buscando la maldición de nuestra sangre. Tan simple como eso. Y algunas de esas enfermedades fueron provocadas por su desenfreno de vida. Entonces nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sufren consecuencias debido a que les hemos maldecido. En cuanto a conducta y moral, es exactamente igual. Se lo demuestro. Si alguien nació en un hogar resquebrajado, donde las riñas eran parte del diario vivir, ¿cómo puede esperar usted que ese chico o esa niña amen la idea del matrimonio? La detestan. No es una, han sido varias las ocasiones en que he platicado con jóvenes en donde ellos me dicen abiertamente, con respeto y con temor hacia lo que la Biblia enseña, pero dicen lo que sienten. Dicen, pastor, yo no quiero casarme, yo no quiero vivir la miseria de los míos. El concepto matrimonio, dicen ellos, está fallido, eso no funciona. ¿Cómo puedo culparlos? Han sido maldecidos. Crecieron en ese ambiente y razón los existencialistas tienen cuando dicen que somos producto de nuestro medio ambiente. Ahora, hablemos de otro chico. Creció siendo hijo de una mujer que se dedica a la prostitución y vive en medio de un prostíbulo. Ha visto como hombre tras hombre posee a su mamá. ¿Y cómo ella cobra por este servicio? ¿Acaso podemos esperar de que este chico sea una lumbrera en moral, en civismo y en principios familiares? En lo absoluto. Y vayamos a un ejemplo todavía más nuestro, nuestra juventud. Oiga, nuestra juventud. Si yo el domingo dije que nosotros estamos sentados en un barril de pólvora, nuestros jóvenes, esos es de dinamita. Me doy cuenta no solo por los periódicos, la juventud no tiene valores, no tiene principios, está deformada. Antes un pleito entre chicos era darse 2 puñetazos. Ahora se habla de matarse por una torpeza. ¿Qué es lo que sucedió? Nosotros como padres y nuestros padres hemos maldecido a esa generación. No aplaudo ni justifico a esa juventud, pero eso es lo que hemos hecho. Miren, en nuestra iglesia es deplorable y no es una queja, es más bien una preocupación. En la liga juvenil, no sé cuál de ellas, que es una de las que logro ver, y de vez en cuando de los chiquitos cuando pasan por aquí, tienen un vocabulario pero tan sucio, y se dicen groserías que los adultos en la iglesia jamás nos atreveríamos a decirlas, se los aseguro. Pero sí las hemos dicho fuera de la iglesia. Nuestra generación, hablo los de mi edad, nuestros padres nos enseñaron que nosotros debíamos respetar y que esas palabras no se usaban en lugares sagrados o en la familia, y ese era un valor para nosotros. Pero nosotros perdimos ese principio y le enseñamos a nuestros hijos en nuestras casas a decir tantas palabras sucias, hombres y mujeres por igual, que nuestros hijos han crecido, hablo de esa nueva generación,
creyendo que el que más suciedades dice, más macho es. Ellos prácticamente están condenados a vivir miserablemente. Nosotros los hemos maldecido. Y no es que Dios dijo: voy a castigar al abuelo de Carlos por lo que hizo y Carlos va a sufrir las consecuencias y después voy a castigar a los hijos de Carlos. Son las consecuencias de nuestros actos. Eso es lo que Dios estaba diciendo. El pecado de haber adorado al becerro va a acarrear consecuencias en sus hijos. Ninguno de ustedes va a entrar a la tierra prometida. Un Dios santo no podía dejar impune ese pecado y no podía pasar por alto tan grave ofensa. Ahora me estoy diciendo a mí mismo: Dios no va a pasar por alto mis ofensas. Y eso significa que no solo estoy arruinando mi vida, se las estoy arruinando a los que digo más amar, que en este caso serían mis hijos, mi familia. Los estoy condenando para vivir como esclavos. Dios creando planes para liberarlos y yo arruinándolos para vivir siendo esclavos. Dios abriendo las puertas de la cárcel, pero yo quiero quedarme adentro de prisión. El domingo dije y ahora repito: temo que algunos de nosotros ni con consecuencias tenemos temor. Entonces yo les preguntaría: ¿y qué puede ayudar? Mire, personas que antes sirvieron a Dios, que estaban involucradas, que eran siervos genuinos, con pasión, de pronto están hartos de todo. Y después sabemos, los que ya somos adultos, que tras una cosa va otra. Y si es que no empezó ya una larga cadena de pecado tras pecado. Pregunto yo a quienes estemos en esa condición: ¿no nos preocupan las consecuencias? ¿No es ya bastante pecado la apostasía de negar la fe, sino que le sumamos otros? ¿Y no nos preocupa que nuestros hijos también van a pagar las consecuencias de eso? ¿Qué más puede un predicador decir? Ahora, si usted es de los que, como yo, está asustado con esto, porque cuando yo leo esto me asusto y digo: estoy condenado por mi pecado, entonces no puedo hacer más nada. Dios dice: sí. Les dije al principio, el pecado va a limitar la bendición, pero no va a anular por completo la gracia de Dios en tu vida. Vean el capítulo 33 de nuevo, verso 3. 33, 3. ¿Lo tienen? Dice: pero yo subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura, no subiré en medio de ti. Aquí está la consecuencia. Verso 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, no se pusieron sus atavíos. Verso 6. Entonces los hijos de Israel, ¿qué más? Se despojaron de todo. Atentos. Este es el plan que a mí me encanta de este estudio, porque todo lo demás me deja condenado. Pero esto me encanta. Al escuchar el pueblo la tragedia de las consecuencias de su desenfreno y de su desobediencia, hicieron duelo. Quitarse las joyas era una evidencia externa de que estaban avergonzados y que no iban a permitir ni siquiera la tentación de que por una segunda vez a alguien se le ocurriera: mire, de nuevo, denos las joyas y vamos a hacer otro becerro. Así es que, despojándose de esa tentación, toman la decisión: quitémonos esto de encima, estamos avergonzados. Cuando Moisés vio la contrición del pueblo, es cuando fue a interceder y cuando puso esa tienda de reunión fuera del campamento. Moisés estaba pensando: quizás Dios se apiade y tenga misericordia. La gente está arrepentida. Y esto es lo importante.
Voy a aplicarlo a mi propia vida porque esto funcionó con los hebreos. Cuando Dios vio que ellos tenían un corazón contrito y humillado, Dios accedió a la intercesión de Moisés. Está bien, llegaré al tabernáculo de reunión. No voy a estar con ellos, pero estaré muy cerca y mi ángel los va a proteger. Siempre y cuando su arrepentimiento sea genuino. Entonces, este pasaje me grita a mí: Carlos, estás condenado por tus errores, pero si hay un arrepentimiento genuino, aun cuando no te vas a quitar las consecuencias, podés conseguir que se mitigue el dolor. Y aunque la bendición no vendrá tal cual estaba preparada, habrá protección en tu vida. Así es que, por eso les gritaría, si pudiera, a los que no se han equivocado, o dicho, a los que no han pecado, o mejor dicho, a los que están pensando en pecar. Oiga, ¿acaso el placer de lo que está pensando hacer justifica quitar la plenitud de la bendición de Dios en su vida? Si usted me dice sí, pues entonces hágalo. Pero si el placer de lo que está pensando hacer o no lo ha hecho no justifica, por favor no lo haga. Se va a privar de tanta bendición. Ejemplos puntuales: señorita, no permita que nadie ocupe su cuerpo como un objeto sexual. Se va a privar de mucha bendición. No caiga en la trampa de un negocio ilícito. Se va a quitar la bendición y la paz de dormir sabiendo que lo que tiene es por su esfuerzo y por la bendición de Dios, no por un fraude, del cual en cualquier momento tocarán la puerta para llevarle a prisión. No se prive de tener la plenitud del gozo de su salvación. Ahora, los que ya han cometido el error o lo hemos cometido, hay una salida. El acto de contrición de este pueblo se describe mejor en el Salmo 51. Vayan al Salmo 51, por favor. Y deberían escribirlo para memorizarlo. Salmo 51. ¿Listos? Salmo capítulo 51. Por cierto, esto lo escribió David después de haber cometido ese grave pecado de adulterio y asesinato. Vayan al verso 17. Dice David, inspirado por el Espíritu Santo, desde el 16: porque no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocausto, paréntesis. Dice David: si me pidieras sacrificios para perdonar mi vida, que haga pactos, que te dé esto, lo otro, lo haría y con mucho gusto. Pero sé, dice David, que tú no quieres nada de eso, ni siquiera holocaustos. Verso 17: sé lo que quieres. Los sacrificios de Dios, aquí está, son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Bien, desglosemos la palabra contrición. No es parte de nuestro léxico en la mayor parte de nosotros, por eso hay que ampliarlo. ¿Qué es un acto de contrición? Lo que hizo el pueblo de Israel. Ahora definámoslo. Es una disposición de la inteligencia, no solo del sentimiento. Es una decisión de arrepentimiento por dolor debido a lo que hemos hecho.
El dolor de los pecados está motivado no porque Dios nos va a quitar los privilegios, sino porque lo ofendimos por lo que Él es. Y debido a eso, surgen tres cosas en nuestro corazón, en nuestro ser, y las voy a escribir para que no la olvidemos. Cada vez que hablemos de un corazón contrito, debemos pensar en sentimiento que debe traducirse como dolor. David estaba diciendo: me duele lo que he hecho a Betsabé, no solo porque ofendí a esa mujer y a su marido y a mi pueblo, me duele porque ofendí a mi Dios. Estoy avergonzado por deshonrarlo. Un corazón contrito implica un corazón acongojado por lo que hemos hecho en contra de Dios. Segundo, implica rechazo o renuncia. ¿A qué cosa? A ese pecado. El hecho de que David haya cometido tan horrendo pecado no significa que él siguió amando el pecado. Él se rechazaba a sí mismo porque sentía repugnancia de lo que había hecho. Sentía repudio contra lo que hizo. No estaba predicando a los cuatro vientos y diciéndole a todos: me acuesto con quien me da la gana, me importa un comino, soy el rey. Él estaba terriblemente avergonzado y como consecuencia de su dolor rechazaba todo eso. Finalmente tenía un propósito de cambio. Verán que el pueblo de Israel hizo exactamente esto. Ahora se los demuestro. Ellos dicen que guardaron luto cuando escucharon la molestia de Dios. Guardar luto es cuando uno de nuestros seres queridos muere. Hay dolor. Pero no les bastó con mostrar su dolor en sus vestiduras, sino que también rechazaron todo lo que tenía que ver con su pecado. Y en ellos asociaron que la tentación o la gravedad de su pecado estaba en el oro. Si ustedes piensan, ¿y por qué? Porque era para ellos su mayor tesoro. Entonces despojémonos de todo esto, porque esto nos está empujando a ofender a Dios. De ahí que renunciaron a eso. Renunciaron a la ostentosidad que podía significar una vida llena de joyas. No es que Dios les estaba prohibiendo tener oro. Ellos en su dolor decidieron despojarse de eso y finalmente mostraron un propósito de cambio. Ellos querían cambiar el error que cometieron. Cuando Moisés vio esta contrición, fue a interceder por ellos. Y Dios dijo: voy a enviar a un ángel y estaré contigo cerca. Dije que para los que ya hemos pecado, me encanta porque no estoy condenado. Si yo voy a mi Dios con un corazón contrito y humillado, las consecuencias pueden ser menos dolorosas. Y puedo tener un ángel que proteja mi vida y puedo acercarme a Dios. La pregunta es si tengo estas tres características. Yo no sé cuál es su pecado, pero ahora evalúese a sí mismo y le pregunto: ¿en realidad usted siente dolor por lo que ha hecho o por lo que está haciendo? Si siente dolor, no tiene por qué expresármelo a mí. Yo le podría ahora decir: a ver, demuéstreme si hay lágrimas o no hay lágrimas. Es subjetivo, el único que conoce su corazón es el Señor. Le preguntaría: ¿estás rechazando y renunciando a todo lo que tiene que ver con eso?
Como dijo ese hombre, renuncio a este negocio, no puedo controlar mi avaricia y no puedo controlar mis deseos de estos negocios. ¿Hay un propósito de cambio? Si todo eso es genuino, pues entonces tenemos oportunidad. Y yo puedo asirme del verso, un corazón contrito y humillado, Dios no lo rechaza. Y sé que voy a pagar las consecuencias, pero el ángel del Señor estará ahí para protegerme. Y además de eso, Él me ofrece que me puedo acercar aún a Él. Entonces, ¿cómo no hacerlo? Y los que les gusta estudiar un poco más, noten que finalmente eso es intelecto, sentimiento y voluntad. El sentimiento está en el dolor, el intelecto está en inteligentemente rechazar y renunciar a lo que me empuja al pecado, y la voluntad está en el propósito de cambio. La pregunta es si yo tengo este dolor. Eso es algo que queda entre Dios y usted. Lo que sí es importante recordar es que mi pecado anula mi bendición. Y la única manera de reconciliarme con Dios es a través de un corazón contrito y humillado. Inclinen sus rostros y oramos. Señor, gracias por tu palabra y lo que ésta nos instruye. Gracias, Señor, porque aún me duele. Y porque ese dolor de haberte ofendido me hace rechazar cualquier tentación para enredarme de nuevo en algo igual. Y por favor, pon ese propósito de cambio en mí, Señor. Y que aquellos que como a mí nos estás diciendo que vamos a acarrear consecuencias, gracias por gritarnos y advertirnos a tiempo. Porque podemos acercarnos a ti y tener esa relación estrecha, Señor. Toca nuestros corazones y por favor, si hay personas sin Jesús, toca tan fuerte sus vidas que no te rechacen. Mientras oran, rostros inclinados y ojos cerrados. Nadie le acusa ni le juzga si ha cometido errores o no, porque estamos en la misma condición. Esto es entre Dios y usted. La invitación es a que usted empiece una relación con Jesús. Y no le voy a invitar a pasar al frente, que le aplaudan, que cambie religión o algo que se parezca. Esto es entre usted y Dios. Por lo que si alguien esta noche dice, me gustaría recibir a Jesús y hacer esa oración, donde está, le invito a que levante su mano y que me deje orar con usted. Y la baja de inmediato. En la discreción de su silla, de ese paso de fe. ¿Habrá alguien? Dios le bendiga, puede bajar su mano. ¿Habrá alguien más que esta noche toma ese paso de fe y viene a Jesús? ¿Alguien más que levanta su mano en señal de recibir a Jesús? ¿Alguien más que recibe a Cristo en su corazón? Señor, gracias por la persona. Ruego que al momento de orar le dé salvación, vida eterna. Despídenos en paz, mas no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en fin de semana. Que la paz de Dios vaya con todos. Dios nos bendiga a cada uno.